Tres estancias argentinas. Las estancias tienen el denominador común de ser el paradigma de las riquezas del campo argentino. Grandes o pequeñas, opulentas o austeras, esas pequeñas poblaciones rurales recorren la geografía de todo el país. Tienen sus características personales según la región. Así, vamos a encontrar estancias en los valles de Tafí, en Tucumán, en medio de las nubes bajas, un tesoro entre montañas, como en Mendoza, donde las podemos ver con las viñas rodeando el casco principal de 1830. Naturalmente que aquel que viene de afuera imagina siempre las estancias argentinas vinculadas a la planicie verde de la llanura pampeana. Esta idea será acaso por el Martín Fierro y por toda la literatura gauchesca que nos marcó a fuego, pero la verdad es que hubo gauchos y hay también en Salta como en el litoral y yo diría que también en la Patagonia. Pero como sea, en uno como en otro lugar, cada estancia contiene historias desconocidas y muy atractivas para contar. Una historia de vida, algo misterioso, algún episodio que nos devuelve por un momento al tiempo de la infancia. Lo cierto es que en cada una de ellas lo señorial se mezcla con lo productivo, lo tradicional con lo turístico, lo histórico con la modernidad. Al margen, y esto no es un dato menor, de que uno siempre es muy bien recibido en las estancias. Comida y bebida, como se ve, no van a faltar para hacer más amable este relato. De modo que hay que ir como arrimándose al fogón y que vengan las historias nomás. En San Rafael, Mendoza, hice de todo. Me interné en los volcanes de la Payunia, que es un lugar poco conocido, pero bellísimo e inquietante. También seguí el curso del río Atuel, aguas abajo, encerrado entre montañas del cañón, y anduve un atardecer tratando de dominar el manejo en las dunas del Nihuil, por donde suele pasar el Dakar. Pero el último día estaba reservado para una jornada de campo, aunque no de descanso. Yo necesitaba conocer una estancia que, además de una buena historia, tenía un laberinto. Un laberinto, o sea, varios caminos que se cruzan encerrados entre arbustos, ¿no?, con frondosas ligustrinas. Los laberintos fascinan a chicos tanto como a grandes y no solo representan algo decorativo o un rompecabezas a resolver. Los laberintos están cargados de simbolismos. Allí uno entra como en una trampa y después es muy difícil salir. ¿Acaso por eso son atrapantes? Pero no nos adelantemos en la historia. Primero llegué al lugar por un típico camino de tierra entre árboles a uno y otro lado. En el frente de la casa grande me esperaba Ignacio Aldao, Nacho, de ahora en más. Hola, Nacho. Hola, Mario. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien, che, bienvenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pasa por favor. Él me guió a través de una hermosa galería. La casa tenía a cada paso señales de ser una gran casona familiar. Después preparó una mesa con unas copas de vino de cosecha propia, porque las viñas
estaban muy cerca de nosotros y empezamos a hablar. La estancia lucía su estilo colonial y era a la vez señorial, austera y antigua. En la parte más alta del portal lucía la fecha de su establecimiento, 1830. 1830. Desde aquella época, que esto era el límite sur de la Argentina conocida hasta entonces, porque todavía no estaba la Patagonia. Así que vos, como verás, está fortificada porque estaba en la frontera del choque de las dos civilizaciones de la época, que eran los españoles, los criollos y las tribus originarias, ¿no? Claro, los indios, sí. Estaban allí, entonces una tensión permanente. Una tensión, en realidad no fue tanto como uno cree. El problema en esta zona, si bien había momentos en que se ponía áspera la cosa, se ve que lograron convivir de alguna forma, porque si no, no se hubieran podido arraigar. ¿Qué tribus había acá? Los pehuenches. Claro. Lo que pasa es que luego de los pehuenches vinieron tribus del lado de Chile. Los araucanos, que eran belicosos. Sí, muy belicosos, y ahí se puso la cosa un poco más fea. Claro, ¿y qué venían? Con el propósito ganado, seguramente. Ganado. El tema era hacer los malones, recolectar la mayor cantidad de ganado posible y llevarlo arreando digamos, hacia Chile, por allá por el norte de Neuquén. Ah, mirá vos. Bueno, y acá entonces era como un sitio de frontera. Exactamente así era, y es lo increíble que haya habido gente en esa época dispuesta a venir acá y a vivir son 240 kilómetros desde Mendoza. Claro. Son 25 kilómetros al sur del último fuerte que había en su momento español y después argentino, que es el fuerte de la hoy Villa 25 de Mayo, que era el fuerte de San Rafael. Claro. Esto estaba todavía más al sur. Más al sur. Y tenían... ¿Y lo que vemos es algo de esa época? Lo que ves es todo una recopilación, como en geología, vas viendo distintas capas, distintas épocas. Eso es lo que es la casa. La estancia tiene un amplio patio interno y gruesas paredes levantadas con sapiencia. Preserva el fresco en las habitaciones en los tórridos veranos y el calor de la calefacción en los duros inviernos. Tiene aspecto de fortaleza y realmente lo fue. Sí, tenía toda una fosa alrededor que tenía que ser más ancho que el salto de un caballo y que no permitiera al atacante subirse de anca del caballo y saltar por sobre las paredes que están alrededor de la casa. Bueno, ¿el primer habitante quién fue? Ese Quijote, digamos, que vino. En realidad la casa original fue un tal Reynals. A Reynals se lo compra Domingo Bombal la casa, muy rápido. Reynals tuvo 20 años y a partir de ahí ya son 6 generaciones que estuvo en la familia. Bombal. Es francés. Del norte de Francia, Limoges, vinieron acá a Mendoza por allá por 1700 cortos, 1750, y pusieron una empresa de postas. Ellos tenían carretas y postas y caballos para mandar correo o bienes entre Buenos Aires y Mendoza y el norte, por todos lados. Había que hacerlo eso, ¿no? Había que hacerlo, pero manejaban el tráfico. Era como ser dueño de la web hoy, de toda internet. Claro, toda la información. Claro, y eso le permitía poder estar en Mendoza y administrar un campo ganadero lejos. Claro. Porque toda la información iba y venía. Y aparte sabía qué pasaba en todo el camino. O sea, la posibilidad de comprar campos. Exactamente, tenía todo, era como si vos... Manejar información. Exactamente. Mirá vos. Claro, internet. Internet, el internet de la época. Bueno, era difícil, había un momento dado cuando estaba muy picante la relación entre la frontera, tenías capaz una posibilidad de 70% de llegar a Buenos Aires. Llegar... vivo. La estancia está revestida, diría yo, de esa temeraria vida plena de aventura de los pioneros. Las pesadas rejas que protegen las ventanas, ese campanario que parece haber cumplido no una función decorativa, sino la función de alarma, la hornacina que resguarda a la Virgen en el patio. Todo parece indicar que para los primeros Bombal la vida no fue fácil en esa soledad. Claro que había acuerdos provisorios con los nativos, pero la verdad es que no eran pactos unánimes. La relación con los indios era que, bueno, con algunos eran amigos, y casi con casi todos, pero de repente
por ahí dejaban de ser amigos, ¿no? Sí. Era, como ellos no tenían ningún tipo de organización, digamos, no había nada orgánico. Claro. Había un jefe que sí, cuando iban a la guerra tenían que responderle, pero después cuando no iban a la guerra eran muy pocos los tratados que se podían cumplir. Claro, y el tratado lo podía romper alguno que se enojó con la tribu y se armó por la suya. Sí, te enamoraste de la hija del cacique y te echaron. Sí. Y bueno, tenías que ganarte el pan. Así que Y ese se cortaba solo, ¿no? Respetaba pacto. Ese se cortaba solo. Había del lado de... Había bastantes... Pasaba lo mismo al revés. Cuando los unitarios se echaban federales o federales unitarios, bueno, tenían que también tratar de sobrevivir adentro de la frontera. Claro. Era un mix, era una zona gris. Si algo aprendí de mis viajes es que, históricamente, todas las zonas grises de frontera se parecen. Son una línea de extrema sensibilidad y la economía y el contrabando la vuelven aún más delicada. Aquí, la mina de oro era el ganado. Acá era ganadería, todo ganadería. Y en esta zona les importaba mucho y era muy importante porque acá hacían los alfalfares. Sí, pero a ganado, ¿y a dónde lo vendían? A Chile. Terraban a cada una de las vacas y las llevaban durante 3-4 meses en arreo hasta Chile para venderla allá. Claro. Trataban de coordinar que las vacas parieran cuando estaban en la zona en el verano, en la zona de las veranadas, en la cordillera, que hay un pasto muy suave. Muy suave, muy tierno. Exactamente. La veranada. La veranada. Como ya se dijo, ya son 6 las generaciones de los Bombal en esa casa. Ya hablamos del pionero, Domingo Bombal, con el que empezó toda esta historia y el que hizo la casa. Hay 2 Domingos Bombales. El segundo Domingo Bombal muere en 1906, joven, 41, 42 años. Él era como diputado provincial. Estaba casado con una inglesa que se llama Susana Hughes, que tenía 3 hijas. Cuando muere Domingo, joven, esta mujer inglesa se encuentra acá sin entender mucho, vende 23.000 cabezas de ganado que tenía y se va a Buenos Aires para educar a las hijas. Ah, ya entiendo. A los 6 meses muere ella y quedan las 3 niñas huérfanas, educadas por el abuelo de ella, inglés, nacido en 1820 o 1830, una diferencia generacional enorme, que ni las manda al colegio, les enseña todo en la casa. Y Susana se casa con un sobrino de Adelia Arilados de Olmos, y cuando ya casada decide volver a conocer la casa donde ella había nacido, donde había vivido. Su infancia, viene a recuperar la infancia. Exactamente. Y cuando estamos hablando de Susana. Susana. Una de las 3. Exactamente. Y estamos hablando del año 1920. Era divina, elegante, era muy inteligente y era como que volaba. Las cosas no le llegaban, como si tuviera un aurea alrededor que la protegía de todo. Era fantástico escucharla en la mesa, verla caminar. Una persona que realmente generaba mucho respeto. ¿Ella viene a ser tu tía abuela? Tía abuela. Mi tía abuela. Susana Bombal será la protagonista de la historia, ahora que las cosas ya están en contexto. Susana volvió a la estancia y volvió a la infancia, en esa casona de San Rafael. Y entonces ella resignificó la estancia, le dio su impronta, le otorgó su estilo. Por cierto, refinado, porque ella misma lo fue. Toques de elegancia aquí y allá, pero sin exagerar. Hizo todas las modificaciones como para mantener la casa vivible. La idea de toda la familia, durante todas las generaciones, ha sido mantener el espíritu de la casa, pero que sea vivible, ¿no? Todos hemos hecho una modificación de un baño o cosas que entre un poco más de luz, pero vos no te das cuenta y la casa sigue, digamos, con el espíritu original de 1830. Ella empezó también a vincularse con el ámbito de las letras, pero vivía acá, vivía en Buenos Aires. Vivía en Buenos Aires, venía acá 4 meses por año, 5, desde más o menos de diciembre hasta Semana Santa, que era más o menos su eje que se movía aquí en esta zona. Y después volvía a Buenos Aires y a todo lo que era su vida social, su departamento en Vicente López y Callao en Recoleta, y a sus libros también, ¿no? Mujer de vanguardia,
En Buenos Aires, Susana no tardó en vincularse con los mejores escritores argentinos. Allí lo conoció a Borges, que se hicieron muy amigos. Incluso le escribió una poesía. Sí, le escribió un poema muy lindo a ella. Eran tan amigos, ella vivía en el 8º, nosotros en el 5º, y vivíamos yendo a visitarla. Y un día suena el teléfono. Yo atiendo el teléfono y era una llamada de larga distancia. Y me dicen, por favor, con la señora Susana Bombal. La llamo, mi nina. Ella toma el teléfono, se sienta en su sillón donde hablaba por teléfono y empieza a hablar y se empieza a poner triste y triste. Dice, yo también te quiero, Georgie. Corta el teléfono. Me mira y digo, ¿por qué estás llorando? Y dice, era Georgie, por Borges, se nos va. Y al día siguiente, Borges murió. Desde Suiza la llamaba. Sí, llamó para despedirse. El día anterior a la muerte de Borges. Mirá vos. Sí. Yo nunca le di valor hasta que crecí. Yo tendría 12 años. Ella, de madre inglesa y criada por su abuelo, estrictamente en la cultura inglesa, se convirtió en la mejor traductora de la producción de Borges en esa lengua y hasta el escritor le dedicó una poesía. Estas galerías, estos recintos, fueron habitados por Jorge Luis Borges, que visitó 3 veces la estancia de San Rafael. Lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores. Y aquí empieza la historia del laberinto. Es bastante conocido que el genial escritor tenía una obsesión con los laberintos, que aparecen en varios de sus cuentos más celebrados. Susana tenía un amigo que se llamaba Randall Coate. Era un agregado en la embajada británica. Algunos dicen espía, digamos, para que iba a estar acá. Pero la cuestión es que, como ella tenía, los padres habían sido ingleses, las madres, y los de Borges también tenían estaban muy relacionados en ese mundo de la literatura inglesa. Sí. Y él era fanático de los laberintos, le había encantado Borges estando acá, lo había leído. Claro, Borges, para aclararlo también, fanático de los laberintos, ¿no? Exactamente. Entonces, como él era fanático de los laberintos, le pide a Susana que se lo presente. Y se hacen amigos y todo bien. Pasan los años y cuando Borges muere, Randall habla con Susana y le dice, la mejor forma de recordarlo a Borges es haciendo un laberinto con la forma de un libro abierto al mundo, que uno lo pudiera mirar desde arriba. Y dice, tuve ese sueño que me elevaba y lo dibujé. Y le mandó una carta contándole todo esto a Susana, porque ya estaba en Inglaterra. Y se había convertido Randall en el mejor diseñador de laberintos de Europa. Lo llamaban de muchos castillos para hacer. Y entonces deja este diseño y después muere Susana. Revisando las cosas, mi hermano Camilo se cae una carpeta y en una de esas carpetas estaba la carta de Randall, donde contaba esto, que había hecho un diseño. Y Cami se toma un avión y se va hasta Londres. Fanático de Borges, súper culto Camilo. Era un cuasi hijo de Susana, era su madre sentimental y todo. Y se va para allá. Y se junta con Randall y Randall le da el diseño del laberinto, que no podía creer, que a su vez se lo da Camilo a María Kodama. Claro, la heredera de Borges. Claro, te le dice, mirá, se hizo este laberinto, y pelean mucho María Kodama, Carlitos Taiz y Cami para que se haga el laberinto en la ciudad de Buenos Aires. La idea era hacerlo abajo de la Biblioteca Nacional. Claro. Y aparte por una razón, que tenés una razón más para llevar a la gente a la Biblioteca Nacional. Porque claro, vos el laberinto lo podías ver de arriba. Claro. ¿Está bien? Sí. Que vos podías verlo por abajo, o sea, caminarlo y podías verlo por arriba. Imposible. 10 años de intento, 11, 12. Cami, enfermo, decide, sabiendo que le queda poco tiempo, decide hacerlo al laberinto acá en la finca. Se lo comunica a María, María le dice que sí, y ahí está creciendo el laberinto hace ya 12 años. Si había que verlo desde arriba, qué mejor que ir al Aeroclub de San Rafael.
El día estaba un poco nuboso, pero nunca pensé que eso fuera un inconveniente. Los muchachos del aire pensaron lo mismo que yo y accedieron rápidamente a la idea de sobrevolar la estancia en las afueras de la ciudad porque la conocían. Y la conocían porque, aunque estaba prácticamente rodeada por los cuadros de cultivos donde crecían las viñas, el laberinto se destacaba claramente desde lo alto. Como algo raro primero, como un prolijo dibujo que llama la atención después, y por último, porque claramente podía leerse 2 veces el apellido del escritor. Borges se leía 2 veces, como si fuera un juego de espejos, que también los espejos eran otro simbolismo de su obra literaria. Finalmente, el señor Coate diseñó un laberinto para homenajear a Borges, donde pudiera leerse el propio nombre del escritor. Fue una gran idea, motorizada por un joven, Camilo Aldao, que rescató del olvido aquella idea de Susana Bombal y que la hizo a contrarreloj, porque aunque era muy joven, estaba condenado a morir en poco tiempo. Qué belleza, qué linda historia, ¿no? Sí, muy linda, y muy linda la historia de cómo lo hicieron con los chicos, con sus amigos, que acá en la casa le hacíamos los laberínticos, fueron seis meses de mucha locura, mucha risa y mucha genialidad. Claro, y después y casi inmediatamente Camilo murió. Sí, enseguida, ¿eh? Pero pudo ver el sueño Sí, él completado. lo vio. Él lo vio. Qué bueno. Él lo vio. Así que bueno, y ahora la idea es continuar lo de Camilo, el laberinto, y hacer un museo al lado, ahora lo vas a ver. Y bueno, darle un poquito más de entidad al laberinto, que tenga su vida propia. Claro, porque eso sigue creciendo, ¿no? Eso sigue creciendo. Porque ese, ¿qué planta es? Es un bug, el que le decimos Boxus. Boxus, sí. La planta muy lenta. Muy lenta, ¿no? Que no solo eso, sino que crece 40 centímetros por año o 30 y nosotros la tenemos que podar 20 para que vaya tomando densidad. ¿Y qué dice el diseñador de los laberintos? Ya Randall murió. Se nos fue. Sí, pero estaba feliz. No lo podía creer, no pudo creer que lo habían hecho en 6 meses. Ah, claro. Sí. Claro, porque él, que era diseñador... Muy previsor, todo tenía que llegar 2 años antes y demás. Y bueno, el Cami, con ese apuro que tenía él con su salud, lo hizo muy rápido. Y bueno, pero ahí está bárbaro. El laberinto parecía haber cerrado una historia de familia, de los Bombal Aldao, repleta de peripecias. Y finalmente, la finca Los Álamos de San Rafael me había deparado una agradable sorpresa. Buscando un laberinto, me había encontrado con la historia de una mujer extraordinaria. A poco más de 100 kilómetros de Tucumán y como a 12 del pueblo de Tafí, uno puede regalarse la experiencia de visitar y pernoctar en la estancia Las Carreras, abierta al turismo. Esta es la segunda vez que la visito, por eso mi anfitrión me esperaba y me saludó con la cortesía de siempre. ¿Cómo está, Mario? Buenos días, bienvenido. Bien. Bien, ¿usted? Bien. ¿Todo bien? Me acompañan por acá, por gracias. favor, conocer la estancia. Pero además me preparó un desayuno por demás interesante porque la mañana estaba algo fresca. Café, té, queso, scones, tostadas, tortas, budines. Casi empalmo el desayuno con la siesta, pero tenía que empezar a empaparme de la historia de la estancia, tenía que empezar a trabajar, que para eso había ido. Y si algo tenía, ese casco era historia, una larga y rica historia. Estamos hablando más o menos del año 1718. Las Carreras ya pertenecían a la Compañía de Jesús. ¿A los jesuitas? Los jesuitas.
Y los jesuitas están instalados más o menos 56 años acá. Y a partir del año 1779 pasa ya a mano de la familia Frías Silva. O sea, estamos hablando más o menos de 230 años de historia, que es uno de los cascos más antiguos de acá de los Valles Calchaquíes. Y hay partes, sí, que son totalmente originales, digamos que son paredes de adobes, que pueden ver por el espesor, que son paredes entre 50 a 70 centímetros de espesor. Y bueno, y los techos, también la madera baja así, son totalmente originales. Oh, o sea que tienen 230 años. 230 años, como les comentaba. Y después hay una parte que se hizo ampliaciones nuevas, pero bueno, manteniendo el estilo y la arquitectura todo así de antes. Y como les comentaba anteriormente, todos materiales de acá de la zona. Se utilizó mucho lo que es la piedra, paredes de adobes, los techos de paja y utilizando la madera de aliso. Los alisos son el bosque local que está bordeando el arroyo cristalino que baja de los cerros y que los jesuitas solían utilizar como madera. Pero otra cosa que hacían los jesuitas y que más de 2 siglos después sigue presente en la estancia son los quesos maravillosos que se producen aquí. La estancia Las Carreras hoy en día es más conocida por la elaboración de los quesos, ya que sí elabora el queso manchego, y en sí de ese mismo manchego hacemos variedades también de quesos. Y el queso manchego, el Tafí se lo caracteriza mucho por el clima, por las pasturas que tienen los animales. Después de la misma base del queso manchego hacemos quesos saborizados. Por ejemplo, tenemos unos con ají, otros con orégano, pimienta negra, páprica, que es un tipo de pimentón. Justamente el pimentón es traído de acá de los Valles Calchaquíes, estamos hablando de Santa María, que es una zona productora así del pimentón. Claro, son los pimientos más ricos del país también. Sí, le da un sabor único también a estos quesos. Antes de ver cómo era la elaboración de los quesos, Emanuel, o Manu, me invitó a hacer un arreo. Las vacas lecheras no estaban lejos, pero había llegado la hora del ordeñe y por lo tanto había que conducirlas al corral. La historia de Manu es casi novelesca. Ahora parece un hombre de campo hecho y derecho, pero sepan que antes, en sus ratos libres, fue mochilero, mientras trabajaba como laboratorista. Y así fue como se enganchó con estos valles, para siempre. El año pasado, después de andar recorriendo Catamarca, llegué a Santa María y dije, bueno, estando tan cerca de Tafí, ¿por qué no lo voy a visitar? Y cuando vengo a Tafí, conozco a Inés Frías Silva, la gerente del lugar, y bueno, nos pusimos a hablar sobre todo el tema del caballo. Tenemos mucha empatía con el tema del caballo y bueno, y en octubre me propuso venirme para acá y no lo dudé, dejé todo allá y me vine para acá. ¿Y dónde estabas? Vivía en Buenos Aires, en Ituzaingó. ¿Y trabajabas? En un laboratorio. Nada que ver con el campo. Nada que ver con el campo, nada que ver con los caballos, nada que ver con nada de esto. Y ahí vamos con Manu, arreando vacas. La estancia tiene 80 vacas, holando Argentina y Jersey. Esta tarea hay que hacerla 2 veces por día, pero forma parte de las actividades preferidas de los turistas que visitan las carreras. Esta es lo que se dice una buena estampa campera. Arriba del caballo yo hago lo que puedo, pero cualquiera diría que voy guiando el ganado con mano sabia, aunque en realidad nobleza obliga, y aunque no se ven, son los perros los que hacen el trabajo por uno. Como sea, el momento es muy agradable. La mayor virtud de las carreras es tal vez su belleza, porque se encuentra encajonada entre montañas en lo que es el comienzo de los valles calchaquíes. Y a veces las nubes están tan bajas que casi están tocando el suelo. Y trabajás con turistas, ¿no? Trabajamos con turismo, ya sea extranjero, nacional, extranjero también, limítrofes. Vinieron una gente de Uruguay
un matrimonio de Uruguay macanudísimo que se quedaron como 5 días y anduvimos a caballo por todos lados. Y sí, extranjeros también, alemanes, suizos, franceses. Suizo, ¿se parece un poco esto a un paisaje? Sí, yo no conozco Suiza, pero por lo que dicen ellos, se parece y no. Bueno, como te contaba antes, el tema de la altura de los cerros le llama mucho la atención. Ahora lamentablemente está cubierto, pero el cerro Muñoz, que es el que está ahí enfrente, es muy alto. Estamos hablando de 4.600 metros de altura. Y cuando lo ves entero y lo ves desde el otro cerro por ahí, te das cuenta que realmente, por ejemplo, Las Carreras, que es este lugar, y estás metido en un valle. Hay gente que está alojada acá, tranquilamente puede salir a caminar en el momento que quiera, por cualquier lugar de esto, que bueno, que vos lo ves y son todos lindos. Son sí. todos lindos, y para caminar, a la gente que le gusta caminar, es hermoso. Ofrecemos servicio de bicicletas también. Para la gente que le gusta hacer bicicleta, salen, dan la vuelta al valle, suben a los cerros. Y el que quiere ver vacas, tiene vaca para ver también. Y el que quiere ver vacas se puede empachar de vacas acá. Mermelada de vacas. Sí, sí, se puede empachar de vacas porque, imagínate, tan solo para el tambo son 85. Hay 2 ordeños por día. Así que, claro. Y después el resto de las que están por ahí. Las vacas terminan en un corral de piedra esperando, un corral de pirca, como se le dice en el noroeste del país, y rápidamente, una tras otra, comienza el ordeñe. Aquí es donde empieza la magia de los quesillos tucumanos más conocidos. Hoy el ordeñe es todo mecánico y se tiene un gran cuidado con la higiene. Las ubres son rociadas y lavadas con un desinfectante y luego de conectarlas a las mangueras, comienza con urgencia el proceso. Es claramente un alivio para ellas. Cada una rinde 15 litros de leche por día. Y después me fui a la quesería, a la fábrica de quesos. Allí, un maestro se ocupaba de la terminación del producto que ya había tomado consistencia y colmaba cada uno de los moldes. Después, bajo la presión de la prensa, pierden agua y pasan, ya convertidos en la horma que conocemos, al estacionamiento. Y de aquí salen los famosos queso M. Los quesos de la estancia se los conoce como los queso M, de manchego. Ah, por manchego. Por manchego, y también la otra versión que dicen que eres por el mollar, porque antiguamente la fábrica de quesos estaba en el mollar. Entonces por eso vos vas a ver que los quesos de nosotros tienen un sello con una la M. La M, que de hecho está en todos lados. Lo llevás vos, lo llevo yo acá en pasapañuelo. Pasapañuelo. Claro, la M es por manchego, por mollar. Claro, y los quesos me sonaba acá, a mí algo hispánico, manchego a la claro, Mancha. de la Mancha. ¿Y por tiene algo España. que ver, no? Sí, claro, sí. claro, porque la receta con la que se hacen los quesos acá la trajeron los jesuitas. De España. De España, tal cual. Y de la región manchega. Y de la región manchega. Ah, mirá vos. De ahí viene y se mantiene la misma receta. Todo tiene que ver con todo. La misma forma de fabricación, sí. Según parece, el queso manchego está muy cerca de obtener la denominación de origen. Un logro que lo convertirá en algo único después de más de 230 años de fabricación que no podrá replicarse en ningún sitio con esta calidad. Ahí estamos ya, falta poco, digamos, para que se deje llamar el queso manchego, si no se pasaría a llamar, denominaría queso Tafí del Valle. Ah, ¿sí? Por el sabor único y auténtico que tiene este queso. Por eso se busca que sea tener denominación de origen el queso. Ah, y eso a nivel mundial. Claro, eso ya sería a nivel mundial, digamos. Y eso mismo lo están haciendo tanto la gente de acá de la estancia como otros productores que hay de queso también acá en el valle. Queso Tafí del Valle. Queso Tafí del Valle. El famoso queso manchego, pero es ¿Los quesos esos ya los hacían los jesuitas? Claro, bueno, los jesuitas al llegar acá al valle traen esa técnica de elaboración del queso manchego. Pero a diferencia que ellos, el original manchego, como sabemos, es elaborado con leche de oveja. O sea que acá en el valle no había mucho rebaño de oveja y lo deciden pasar esa receta a elaborarlo con leche de vaca.
Y hay un sello que lo acredita. Como únicos también son los tejidos que adornan las habitaciones y los espacios comunes de la finca Las Carreras. Quedan todavía algunos tejedores a la antigua en los alrededores de Tafí, como Rogelio, por ejemplo. Y Rogelio, ¿cuánto hace que trabajás como artesano? Y más o menos 20 años ya. Antes trabajaba, pero trabajaba cortado. Trabajaba un tiempo y después dejaba. Iba a otro lado. Y ahora ya hace 7 años que estamos trabajando fijo ya. Y aparte trabajaba para otra gente, ¿no? Ahora trabajo ya directamente para mí, ¿eh? Hacemos todo ahí aquí. Así. ¿Y quién te enseñó? Este es mi mamá. Ella sabía hacer esto antes y ahora lo hago yo. ¿Y ella a su vez de quién lo aprendió? Y de su madre, creo que ya debe tener Este Pablo, es una banda, este era de mi abuela hace un par de años, ya tiene más de un siglo ya. Sí, un montón tiene ya. O sea que viene de familia. De familia, exactamente. Tu abuela, quién sabe, de otra abuela y así. Y sí, así, es la verdad. De otra abuela viene esto. Viene de familia ya. Ya son pocos los que quedan, que no, sí, no hay muchos los que hacen esto ya. ¿No quedan muchos artesanos? No quedan muchos ya. Rogelio trabaja de sol a sol y nunca lo abandona la sonrisa en el rostro. Y así como trabaja a la vista de todos, deja de trabajar, vende y así, todo el día. Rogelio no hace otra cosa que lo que hicieron sus ancestros desde siempre. Él aprendió el arte y los dibujos de su madre y a su vez ella de la suya y así, más allá en el tiempo. ¿Qué es esto? Este es un poncho tucumano, mire. ¿Y cómo se pone? Se va a probar así. Se va a probar el poncho tucumano. Ahí está, ahí está. Queda bueno ahí, ¿no? Sí, está bien, está bien. Este es un poncho totalmente. Este poncho está teñido con cáscara de nogal, ¿ves? Mire eso, con cáscara de nuez. Cáscara de nuez, Sí, claro. cáscara de nuez, sí, sí. exactamente. Está bueno, ¿eh? Sí. Un color así, ¿eh? Bonito. Abriga, ¿eh? Sí, abriga bien. Después tenemos esto que le estoy mostrando. Este es un camino de mesa. Ah, un centro de Mira, mesa. Centro de mesa, ¿eh? Lo hacemos el centro de mesa, un verde, usted lo ve los colores. Sí, llamativo el centro de mesa, sí, ¿eh? Este no se tenemos, pierde. No, después tenemos esto. Este nos pone de almohadón, mire. Ah, se pone acá adentro. Sí, ahí está. Hacemos relleno, ponemos ahí, ponemos esto aquí. Este es 50 por 50, mire. ¿Y ahí qué tenés? ¿Esto negro qué es? Sí, este es un pie de cama negro, mire. Este es de la oveja negra, ¿ves? Es un pie de cama ¿con negro. lana de oveja negra? Sí, sí, con la oveja negra. Es Mirá qué colorido que es. Sí, mire, natural, ¿ves? No me llevé ningún poncho, esto lo aclaro, ni tampoco ningún quesillo. Pero como se trata de una estancia turística, pero también con suelo apto para el cultivo, me fui a ver la cosecha de papas, que era la actividad más rentable de Las Carreras en este tiempo. Los zafreros estaban acelerando su trabajo. Ya estaban terminando uno de los cuadros y la máquina iba una y otra vez abriendo la tierra y dejando al descubierto las papas. Una parte de estas papas se envía a Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, para ser utilizada como papa semilla. O sea, allí vuelven a crecer ya más robustas. Y la otra parte queda en Tucumán para el consumo. Los hombres trabajaron duro y de eso fui testigo, pero después celebraron el final de la jornada con un asado. La verdad sería exagerado decir que me hice invitar, pero yo sabía que esta gente es muy gaucha y que no lo iban a dejar hambreado al hombre con el que compartieron la jornada de trabajo. Y así se cuenta la historia, amigos. Y todavía no hemos terminado.
Por último fui a la estancia San Martín, en Cañuelas, que es Monumento Histórico Nacional y cuna nacional de la industria lechera. Por estos portones cruzaron para visitar este campo el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, y el de Francia, Charles de Gaulle. Olvídense por ahora del nombre San Martín, porque sencillamente será más fácil decir que este es el campo que perteneció a la familia Casares, que eran los que hacían los productos La Martona. La Martona fue una lechería importante y de aquí mismo, no muy lejos de este caserón espectacular, aunque hoy algo desmejorado porque está deshabitado y por el paso de los años, salían los productos lácteos que alimentaron a varias generaciones de argentinos. Y aquí me encontré con Vicente Casares, hombre de campo y mi guía en esta aventura. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Hola, Vicente. ¿Cómo estás? ¿Estás? Bien, Bien, gracias. Contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Sí. ¿Querés pasar para allá? Sí, cómo no. Dale. Es de esas familias, los Casares, cuyos hijos varones conservan el mismo nombre de pila según pasan las generaciones. Yo soy el sexto y mi hijo es el séptimo. Ah, ya tiene 7 generaciones. Tiene 7 generaciones. ¿Y de dónde viene La Martona? La Martona viene del sobrenombre que tenía Marta Casares, que era tía, abuela mía, la madre de Adolfito Bioy. Tenía una... Bioy Casares. Bioy Casares. Tenía una niñera que la llamaba Martona. Y ese es el origen del nombre. Y todo empezó en este lugar. ¿Ya tenemos el origen del nombre? Ahora vamos a ver cómo esta estancia se convirtió en el símbolo de la leche argentina. ¿Y quién fue el responsable? Un señor adinerado y visionario que fue fundador del Banco Nación, entre otras cosas, e integrante de la famosa generación del 80 y tercera generación de la familia Casares. Vicente Lorenzo fue el tercer Vicente Casares, que después de unos viajes por Europa y de ver algunas cosas que veía en Argentina, decidió que había que mejorar la calidad alimenticia de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí fue donde trajo la idea de pasteurizar leche. Hasta ese momento eran los vascos que iban con los tachos, el clásica imagen que tenemos todos de voy con el tacho, te doy tu litro de leche o lo que me compres. Y él empieza con la leche pasteurizada y envasada. Y empezó acá, en una casita, en un fondo del parque. Ahí empezó y después se trasladó al otro lado de la vía. O sea que este es el primer lugar donde se pasteuriza la leche. En Argentina y el segundo en América. Todavía se pueden ver las viejas instalaciones, una estancia productiva que fue un modelo empresarial. Fueron 7.000 hectáreas de productividad de trigo, de leche y sus derivados. ¿Qué vendían allí? ¿Leche, café, vainillas? No, vendían leche, vainillas. Las vainillas se fabricaban acá también, la fabricaba Martona. Dulce de leche, manteca. Te servían una leche con vainillas al paso. Ah, claro, era al paso. Claro. Y después se fueron incorporando en la medida que aparecieron los otros productos de la leche o subproductos de la leche, como yogures y cosas por el estilo. Estamos en Cañuelas, la Casa Grande, el amplísimo parque, los leones de la entrada. Todo ese lustre de prosperidad acompañó también a los mejores años de una marca emblemática para los argentinos, La Martona. No se prive, señora. Yami no engorda. ¡Tengo, Yami! ¡Yogurtero! Tiene la fruta del país. Yami es de La Martona. Esta es la casa grande, es decir, la casa principal. Nunca vivieron acá. O sea, era una casa de verano, una casa de pasar unos días, de recibir gente, protocolar, etcétera. Y si mirás la casa tiene varias etapas de construcción que inclusive van mostrando los estilos preponderantes de la época. La casa fue ampliada 4 veces siguiendo los estilos imperantes en cada época. El primitivo chalet era de estilo inglés. Se lo ve simétrico con el techo a 2 aguas. En 1890 se agregó una sala de estar, pero de estilo francés. En 1903
se hicieron galerías de estilo italianizante y en 1940 la última. Se agregó una torre con reloj, pero de estilo hispano. El casco tiene rasgos característicos de los palacios, como los 2 leones victorianos que custodian la entrada, símbolo de progreso y de autoridad. Ahora uno camina por los salones deshabitados de la casa e inmediatamente le vienen a la memoria los grandes acontecimientos que tuvieron lugar ahí. Miro el jardín y pienso, aquí fue donde Juan Manuel de Rosas se encontró con Lavalle para firmar el pacto de gobernabilidad de Cañuelas. La historia dice que la mulata que preparaba en el fuego la lechada para el mate se asustó al ver la recia imagen de Lavalle entrando en la galería, porque claro, era el gran enemigo de los federales, y al correr a llamar a su patrón, se olvidó de la leche en el fuego. Sin querer, la preparación se oscureció hasta tomar la consistencia de un dulce de leche. En aquel histórico día se tomó mate con agua, pero nació el gran invento nacional. ¿Será cierto? Según he leído, el célebre paisajista Carlos Taís tuvo que ver con este diseño. Fue el que hizo la última modificación. Claro, el parque sí. Es un parque hermosísimo, sí, ¿no? Sí. Con unos árboles espectaculares. Sí, sí. O sea, una vez un arquitecto me dijo, acá lo valioso no es la casa, es el parque. ¿Ah, sí? Sí, porque eso se hace con plata. Es todo lo que hace falta para construirlo. Claro, plata, finalmente sí es cierto. Finalmente es cierto. Sí. En los árboles hay que esperar 100 años. En los jardines se destaca una fuente con copones de mármol, réplica de la que adornan en Francia las Tullerías, y hay robles, olmos, cedros, cipreses, castaños de la India, entre tantas otras especies. Esta variedad le confiere al paisaje distintos matices de colores en cada estación del año. Pero más allá de eso, es la cuna de la leche, del dulce de leche y algo más. Era otro país. De hecho, en este campo, previo a Martona, se cosechó, ahí hay un monolito por allá, hay un monolito, se cosechó el primer trigo que se exportó a Europa. ¿En este campo también? En este campo. O sea que tiene varios primeros puestos. Varios primeros puestos, sí. La Martona procesaba la leche de 52 tambos. Fue quien primero envasó la manteca en papel sulfurizado, porque antes se hacía en telas. La que popularizó a gran escala la venta de dulce de leche desde 1902, respetando la receta de la época de la colonia. En 1941, antes que en Estados Unidos, mirá vos, implementó los camiones térmicos para recolectar la leche en los tambos. Y en 1961 introdujo el envase de cartón para la leche. Y ya en los 70, los yogurts con colchón de frutas. Todo aquí. Pero esta es buena, ¿eh? ¿Quiénes llegaron a ser publicistas de la Martona? Nada menos que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. ¿Qué tal? Adolfito Bioy era primo hermano de mi padre. Escritor y gran amigo de Jorge Luis Borges, y cuando era bastante joven, mi abuelo tiene que haber sido, le encarga a él y a Borges que hagan un folleto comercial, un cuadernillo comercial. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Para qué? Para publicidad. El folleto publicitario se llamó La leche cuajada de la Martona, estudio dietético sobre las leches ácidas, y fue escrito a 2 manos para que Borges se ganara unos pesitos y con el único objetivo literario de resaltar las virtudes de la bebida. Y Julio Cortázar supo describir al Río de la Plata como el río del color del dulce de leche La Martona. Y el polemista peronista Arturo Jaureche era habitué de las lecherías de la firma, donde siempre merendaba leche con vainillas. La Martona, emblema argentino, cerró sus puertas en 1979.
siempre la gente conserva buenos recuerdos, gratos recuerdos. O por ahí me encuentro con gente que yo quizás no conozco y que me dice, yo estuve en el casco con la escuela cuando en el año tanto, y qué lindo, cómo se mantiene, ¿está igual? Sí, está parecido, se mantiene, qué sé yo. O sea, hay una conciencia de buena cosa en esto. De buena leche. De buena leche.